Antes de empezar, por favor no olviden darle a me gusta y suscribirse. Era justo pasada la medianoche cuando encontré a Marta de pie en la cocina, descalza, con los brazos cruzados como si estuviera esperando un veredicto. La luz sobre el fregadero proyectaba sombras afiladas sobre su rostro. Inmóvil. «Quiero el divorcio», dijo rotundamente, sin preámbulos, sin advertencia. Solo esas 3 palabras que cayeron como una piedra en agua estancada. Parpadeé. «Perdona». Ella no se inmutó. «Es el momento». «Esa no es una razón», dije, adentrándome más en la cocina. Mi voz estaba calmada, pero había una corriente subterránea bajo ella, rabia, intentando abrirse camino hacia arriba. ¿Hora de qué, Marta? ¿Una aventura? ¿Un nuevo capítulo con un hombre mejor?» Su labio se crispó, pero no mordió el anzuelo. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Me apoyé contra la encimera, apretando la mandíbula. «¿Crees que voy a asentir y firmar los papeles sin decir una palabra?» «No he dicho eso», respondió ella, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja como si fuera una conversación normal. «Pero pensé que después de todo lo entenderías». No espeté, mi voz elevándose ligeramente. «No lo entiendo. Te estás alejando de nuestra vida, de Alba. ¿Por qué estás qué? ¿Aburrida?» «No es aburrimiento», Alejandro, dijo ella bruscamente. «Simplemente ya no lo siento». «¿No lo sientes?», repetí, acercándome. «Entonces di lo que es. Di que has conocido a alguien. Di que has desconectado. Di algo real». «Estoy diciendo algo real». Su voz tembló, pero se forzó a mantenerla firme. «Ya no quiero hacer esto más». El silencio se plegó entre nosotros. Podía oír el zumbido del frigorífico y el reloj haciendo tic-tac al final del pasillo. Hacía que su frialdad sonara aún más fuerte. «No firmaré nada», dije finalmente, en voz baja. «No hasta que sepa la verdad». Los ojos de Marta se alzaron para encontrarse con los míos. Había algo detrás de ellos. Culpa, tal vez, o simplemente agotamiento. «Como quieras», dijo, pasando por mi lado. «Marta», la llamé. Ella se detuvo al borde del pasillo. «Hemos estado juntos desde que éramos críos, novios desde el instituto. No puedes borrar eso con un encogimiento de hombros». Ella se giró ligeramente. «Eso es exactamente por lo que se ha acabado, Alejandro. No sabemos quiénes somos sin la nostalgia, y estoy cansada de fingir». Quise gritar, sacudir las paredes con la verdad de lo mucho que ella significaba para mí, pero las palabras se atascaron en mi garganta como espinas. En su lugar, la vi alejarse descalza, en silencio. No miró atrás, y yo me quedé allí, en la cocina de nuestra tranquila casa a las afueras, rodeado por el olor a jabón de lavar platos y el agudo aguijón de algo que aún no podía nombrar. De día, soy agente inmobiliario. Paso mi tiempo programando visitas, preparando listados, encandilando a parejas jóvenes que buscan su primera vivienda. Nuestra vida era la comodidad de la clase media: 2 coches, recogidas del colegio, cenas familiares. Nada lujoso, pero era nuestro. Hasta esta noche. Ahora todo lo que podía ver eran las grietas. El silencio de Marta no era un accidente, era una guerra. Y yo no tenía idea de cuán profundo llegaba realmente el daño. La luz de la mañana se derramaba a través de las persianas, proyectando finas líneas doradas sobre el suelo de la cocina. Me senté a la mesa, con las manos envolviendo una taza de café recién hecho, el vapor curvándose hacia el techo. El zumbido silencioso de la cafetera era el único sonido. Marta no había dicho una palabra desde que se despertó. Entró en la cocina con pasos lentos, vestida impecable, como si se dirigiera a algún lugar importante, pero sus ojos estaban hinchados. No me sostuvo la mirada. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. «Siéntate un minuto». Ella hizo una pausa. «Llego tarde». «Solo un minuto, Marta». Hice un gesto de nuevo. «Por favor». A regañadientes, se deslizó en la silla, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, como un escudo. Su cuerpo se inclinaba lejos de mí. Mantuve mi tono medido. «Mira, lo de anoche fue feo, pero si hay siquiera una parte de ti que quiera arreglar esto, por Alba, por nosotros, este es el momento. ¿Puedes decirme qué está pasando realmente?» Ella soltó un bufido. «Actúas como si hubiera un villano oculto detrás de todo esto. No lo hay». Me incliné hacia adelante. «Entonces explícamelo. Me debes eso».
Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. No te debo nada. Mi corazón dio un vuelco, pero no me inmuté. No te estás alejando solo de mí, Marta. Te estás alejando de nuestra hija, una adolescente que busca a su madre cada mañana, que todavía cree que esta casa significa algo. Ella sacudió la cabeza, mirando hacia un lado. Eres tan dramático. Nunca dije que no estaría cerca. Dijiste que quería salir sin ninguna razón. Eso no es distancia. Eso es abandono. Su boca se torció en algo amargo. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandro? Siempre piensas que eres el estable, el bueno, el que se sacrifica. Pero la verdad se inclinó hacia adelante ahora, con los ojos entrecerrados que no escuchas. Tú observas. Analizas como si yo fuera un cliente. Necesitas cerrar el trato. Me recosté. Y tú simplemente mientes, luego huyes y esperas aplausos. He terminado de tener esta conversación. Se levantó abruptamente. Yo también me levanté. Marta, solo déjalo salir. Espeté. Extendí la mano para evitar que se marchara furiosa. No con brusquedad, solo toqué su brazo. Ella retrocedió de un tirón y luego, con una furia repentina, golpeó con la palma de la mano mi taza de café, enviándola a estrellarse contra las baldosas. El café explotó por el suelo, salpicando mis calcetines, manchando la alfombra. Ambos miramos el desastre. No me toques, dijo en voz baja y cortante. ¿Crees que yo soy el problema? ¿Crees que estoy ocultando algo? Eres un paranoico, Alejandro, y agotador. No me moví. No podía. El café goteaba lentamente desde el borde de la encimera. Ella recogió su bolso de la silla, ajustó la correa sobre su hombro como un soldado, revisando su equipo. Luego se giró hacia el pasillo. Llego tarde, murmuró de nuevo, más para sí misma que para mí. Ni siquiera miró atrás cuando se fue. La puerta se cerró de un golpe, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar la ventana. Me quedé congelado. Eso no fue solo frialdad, eso no fue desinterés, eso fue guerra. La quietud que quedó atrás no era pacífica. Era hueca, con eco. Nuestra cocina, esa donde Alba solía colorear en la mesa, donde Marta y yo solíamos cruzarnos miradas sobre el café del domingo. Ahora se sentía como un escenario destrozado. Miré hacia abajo, al derrame en el suelo. La mancha se extendía lentamente como una herida, y en lo profundo de mi pecho, algo cambió. Esto no había terminado, pero seguro que no iba a ser fácil. Eran poco más de las 9 cuando me deslicé en mi silla de oficina, oliendo aún levemente a café derramado y a ira. El zumbido de las luces del techo, el suave clic de los teclados, el arrastrar silencioso de pie sobre la moqueta, todo ello simplemente zumbaba a mi alrededor como estática. Mi oficina, ubicada en una hilera de edificios de ladrillo cerca de la Plaza Mayor, solía ser un lugar donde podía pensar con claridad, pero no hoy. Miraba fijamente la hoja de cálculo que brillaba en mi monitor. Columnas de valores de propiedades, fechas, proyecciones de tipos de interés. Nada de eso significaba nada en este momento. Me recosté en la silla, pasé una mano por mi cara e intenté concentrarme. ¿Escuchó Alba la discusión anoche? Esa era la pregunta que seguía dando vueltas, y no importaba cómo le diera vueltas, la respuesta se sentía como un puñetazo en el estómago. Tenía 15 años, no era una niña, no era una adulta. Ese terrible terreno intermedio, donde todo se siente frágil y permanente al mismo tiempo. Sabía lo que un hogar roto podía hacerle a una adolescente. Lo había visto en los ojos de los clientes. Gente intentando empezar de cero, cargando el peso de hogares rotos sobre sus espaldas como equipaje invisible. Alejandro, dijo una voz cerca de mi puerta. Levanté la vista para ver a Nuria, la recepcionista, asomándose. Tu cliente de las 10 está aquí, los señores Vega. Forcé una sonrisa. ¿Cierto? Sí. Dame 5 minutos. Ella asintió cortésmente, ignorando el cansancio en mi cara. Esperé hasta que el sonido de sus tacones se desvaneció por el pasillo antes de dejar escapar un lento suspiro y volverme hacia la pantalla. No estaba pensando en los Vega, no estaba pensando en jornadas de puertas abiertas, ni en comisiones, ni en ninguna de las cosas que solían impulsarme. Estaba pensando en Alba. Siempre había sido la tranquila, nunca ruidosa, nunca dramática, pero sentía las cosas profundamente.
Cuando su hámster murió el año pasado, lloró en silencio durante 3 días. Apenas comió, apenas se movió. Recordé estar sentado a su lado en el suelo de su habitación, observando mientras finalmente susurraba: siento que las cosas siguen desapareciendo. Y ahora aquí estábamos de nuevo, algo desapareciendo. No un hámster, su madre. Me froté el espacio entre las cejas, intentando empujar hacia atrás la marea de impotencia que subía en mí. ¿Y si Marta realmente se va para siempre? ¿Y si deja de aparecer del todo? ¿Podría yo cargar con todo esto solo? Nunca había cocinado nada más complejo que unos huevos revueltos. Alba necesitaba más que el desayuno. Necesitaba a alguien que escuchara, alguien que le recordara que ella importaba, alguien que no se desvaneciera en el momento en que las cosas se pusieran incómodas. Miré por la ventana, observando a un cuervo posarse en la cornisa del edificio de enfrente. El viento tiraba de sus plumas, pero se mantuvo firme. Yo tendría que ser así. No podía controlar a Marta, no podía reescribir sus decisiones, ni forzar su honestidad, pero podía estar presente. Podía estar aquí cada mañana, cada noche. Podía ser la única constante que a Alba aún le quedaba. Saqué mi móvil, abrí el hilo de mensajes con ella y escribí: hola cariño, ¿todo bien en el instituto hoy? Puedo comprar la cena después del trabajo, tú decides. Pasé el dedo sobre enviar, luego añadí: te quiero, solo para que lo sepas. Enviado. Luego dejé el teléfono, me enderecé en mi silla y acerqué la carpeta de los Vega. Los números todavía no tenían sentido para mí, pero pasaría la cita, luego la siguiente, luego a casa, un día a la vez. Y desde algún lugar bajo el peso en mi pecho, algo comenzó a parpadear, pequeño pero constante: determinación. Eran casi las 6 cuando entré en el camino de entrada. Los faros cortaban la fachada de nuestra casa, como si tampoco la reconocieran. Me senté en el coche un momento más de lo habitual, los dedos tamborileando sobre el volante, intentando convencerme de que no estaba oyendo lo que creía que estaba oyendo: cajas, el golpe sordo del cartón moviéndose dentro, cinta adhesiva siendo rasgada, puertas de armario abriéndose y cerrándose con demasiada certeza. Entré en la casa, la puerta chirriando de la misma manera que siempre lo había hecho, pero el sonido al que se abría era diferente. Marta estaba en el salón, agachada junto a una caja de abrigos a medio empacar. Su expresión no vaciló cuando me vio. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo, todavía doblando una chaqueta con precisión mecánica. Vivo aquí, respondí, dejando mis llaves en el plato. Es lo normal. Marta se puso de pie, alisándose la camisa como si todo esto fuera perfectamente rutinario. 3 cajas más estaban alineadas cerca de la entrada, una ya etiquetada dormitorio, el mío. Mis ojos cayeron sobre ella. ¿Realmente estás haciendo esto? Ella ni siquiera me miró. Mi abogado enviará el papeleo a finales de semana. El abogado, repetí, asintiendo. Por supuesto. Ella dio un paso hacia otra pila de cajas, seleccionando entre los marcos de fotos en la estantería. Sus dedos pasaron por una foto de Alba a los 8 años, a la que le faltaban 2 dientes frontales. Sonrisa amplia, su cabeza contra el hombro de Marta. Marta no se llevó esa. Sabes que no puedes simplemente. Empecé. No empieces. Me cortó más afilada que un cuchillo. No quiero tener otra conversación sobre sentimientos. Ya hicimos eso. No dije dando un paso más cerca. No lo hicimos. Dijiste que habías terminado. No dijiste por qué. Ni siquiera lo intentaste. Simplemente te rendiste y empezaste a empacar como si fuera una limpieza general. Ella exhaló bruscamente. Porque estoy cansada, Alejandro. Cansada de fingir. Cansada de esta casa, este matrimonio, esta vida. Entonces sé honesta sobre de qué estás realmente cansada, dije, con voz firme. ¿Quién es él? Por una fracción de segundo, sus hombros se tensaron. Se congeló, con una mano todavía agarrando un marco, los músculos de su espalda tensos. Pero cuando se dio la vuelta, su cara era una pared en blanco de nuevo. No hay nadie, dijo fríamente. E incluso si lo hubiera, no importaría. Me voy porque quiero, no porque alguien me esté obligando. Tomé aire. ¿Y Alba? ¿Qué saca ella de esto? Marta tragó saliva. Sus ojos se desviaron. Ella estará bien, dijo después de un momento. Es fuerte. Tiene 15 años, espeté.
Todavía te espera en la ventana cuando llegas tarde de la tienda. Marta miró hacia abajo a la caja a medio empacar. Lo entenderá con el tiempo. No, no lo hará, dije en voz baja. Te estás marchando de su vida como si fuera una transacción comercial cuando ni siquiera tuviste la decencia de explicarte. Ella se giró hacia la puerta, agarrando su abrigo. No voy a hacer esto contigo. Ya lo estás haciendo, Marta dijo, mirándome finalmente. Solo, no montes una escena, por favor. Siempre quieres controlar el resultado. Esta vez, no puedes. No dije plantando mis pies. Esta vez tengo derecho a preguntar. ¿Por qué huyes? Ella parpadeó. No estoy huyendo. Has empaquetado tu vida en 6 cajas de cartón, Marta. Eso es lo que hace la gente cuando tiene miedo de enfrentar lo que ha roto. Su mandíbula se apretó, pero no respondió. Simplemente se subió la cremallera de su abrigo y se movió hacia la puerta. Las cajas permanecieron dispersas e inacabadas, como si ya ni siquiera importaran. Me mantuve en silencio mientras ella abría la puerta. Pero antes de que saliera pregunté, ¿vas a volver a por ella? Ella hizo una pausa apenas perceptible y luego sacudió la cabeza una vez. Sin palabras, solo eso. Y luego, la puerta se cerró detrás de ella con una finalidad silenciosa que se sintió más fuerte que un grito. Me quedé en el centro del salón, solo ahora, rodeado de piezas de una vida siendo borrada en tiempo real. Las fotos todavía colgaban. El abrigo que nunca se llevó todavía estaba junto a la puerta. Su perfume persistía como un fantasma en la barandilla de la escalera. No sabía qué dolía más, su partida o la forma en que lo hizo, como si nada de ello hubiera importado nunca. Afuera, el motor de su coche cobró vida con un estruendo, una suave marcha atrás de neumáticos en la entrada y luego se fue. Y la casa resonó con la ausencia de su voz, su presencia, su lucha. El vacío dejado atrás no era silencio, era abandono. No me di cuenta de que Alba estaba en casa hasta que oí el suave crujido de una manta desde el salón. Pasé silenciosamente alrededor de las cajas que aún estaban cerca de la puerta principal. La casa se sentía extraña sin Marta, no solo vacía, sino hueca, como si alguien hubiera sacado algo esencial y dejado la cáscara atrás, y allí estaba ella. Alba estaba acurrucada en el extremo lejano del sofá, con las piernas metidas debajo de ella, la capucha puesta sobre las rodillas. Su cara estaba medio oculta, pero cuando me vio, se incorporó lo suficiente para parecer alerta. Mantuve mi voz suave. «Hola, cariño». Ella asintió levemente. «Hola». Me bajé al sillón frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, como si todavía estuviera esperando que alguien volviera a entrar por ella. Alguien que no quería creer que realmente se había ido. «Se fue hace como una hora», dije en voz baja. Los labios de Alba se apretaron en una línea fina. «Lo sé». Esperé, le di espacio, luego ella habló apenas por encima de un susurro. Dijo que se va a quedar en otro sitio por un tiempo. Mi pecho se apretó. «¿Dijo dónde?» Alba sacudió la cabeza. «Solo que la veré a veces, quizás los fines de semana». «¿Sonaba segura?», pregunté gentilmente. Ella dudó. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, observando las sombras moverse por el jardín delantero como si tuvieran la respuesta. «No lo sé», dijo finalmente. «Estaba haciendo las maletas cuando llegué a casa». Le pregunté qué estaba haciendo y dijo que no era gran cosa, que los adultos a veces solo necesitan espacio. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. «¿Y cómo te sentiste al escuchar eso?» Ella tragó saliva. «Raro». Asentí. «Sí, es raro». Alba frotó su pulgar a lo largo de la manga de su sudadera, su voz haciéndose aún más pequeña. Ni siquiera dijo adiós. Me moví para sentarme a su lado en el sofá. No se apartó cuando puse mi brazo alrededor de ella, no de inmediato, pero lo sentí. Todo su cuerpo estaba rígido, los hombros tensos, como si se estuviera manteniendo unida desde adentro hacia afuera. «No está enfadada contigo», dije con cuidado. «Lo que sea que esté pasando, es entre tu madre y yo. Tú no tienes la culpa, no de nada de esto». Alba no habló, solo asintió lentamente. Luego, después de un largo y extenso silencio, apoyó su cabeza suavemente contra mi hombro. Envolví ambos brazos alrededor de ella y la abracé fuerte. No lloró, no realmente, pero pude sentir su respiración cambiar.
el tipo de respiración temblorosa y silenciosa que llega cuando eres demasiado mayor para llorar en voz alta, pero todavía demasiado joven para saber cómo llevar el dolor sola. Apoyé mi barbilla contra la parte superior de su cabeza. «Me tienes a mí», dije, mi voz firme pero cálida. «No me voy a ir a ninguna parte, te lo prometo». Ella asintió de nuevo, todavía presionada contra mi pecho. «¿Me crees?» Su voz era frágil. «Quiero hacerlo». Cerré los ojos, abrazándola más fuerte, deseando poder infundir esa creencia en sus huesos. Nos quedamos así un rato, padre e hija, envueltos en quietud, intentando encontrar forma en el vacío. Y en sus ojos grandes y vidriosos lo vi tan claro como el día. Ya no estaba confundida, estaba asustada, aterrorizada de que su madre pudiera no volver nunca, y todo lo que yo podía hacer era abrazarla y prometer, sin saber si podría cumplirlo, que no tendría que pasar por esto sola. Era temprano por la tarde, 3 días después, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Alba estaba en su habitación, con los auriculares puestos, fingiendo hacer los deberes. Yo estaba a mitad de calentar en el microondas una cena para la que no tenía hambre. La casa se había sentido más fría estos últimos días, no por la temperatura, sino por la ausencia. Abrí la puerta y parpadeé. Clara, la hermana pequeña de Marta, estaba allí, con una maleta en una mano y un bolso de viaje sobre el hombro. Su pelo castaño rojizo estaba recogido en un moño desordenado y parecía cansada, pero sus ojos estaban claros, enfocados. «Hola», Alejandro dijo, con voz suave. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, demasiado aturdido para responder. Ella rodó su maleta hacia adentro y dejó su bolso cerca de la entrada, mirando alrededor, como si estuviera caminando por la casa de otra persona. «Finalmente encontré mi voz. ¿Has conducido todo el camino desde Valencia?» Ella asintió. «Esta mañana. He estado pensándolo un tiempo. Y Marta sabe que estás aquí». Una pausa. Crucé los brazos, manteniendo mi tono medido. «Está bien. Entonces, ¿qué está pasando?» Clara me miró, y algo en su cara, tal vez arrepentimiento, tal vez frustración, se asentó en el espacio entre nosotros como una tercera persona en la habitación. «Sé lo que está pasando», dijo en voz baja. «Marta mintió. Y mereces saber eso». Sentí mi mandíbula tensarse. «¿Quieres ser un poco más específica?» Ella pasó por mi lado hacia el salón, observando las cajas sin deshacer que Marta dejó atrás. «No entraré en todo. No me corresponde a mí contarte todas las piezas, pero ella no está siendo honesta, ni contigo, ni con Alba». Se fue sin decir nada. Murmuré. «Esa parte está clara». Clara se giró para mirarme. Planeó esto más tiempo del que admitió, y quería que yo me quedara callada, pero no pude. No después de escuchar lo que le dijo a Alba. Le dijo que no era gran cosa, dije amargamente. Dijo que todavía vendría de visita, que solo necesitaba espacio. Clara dio un suspiro agudo, como si eso solo ya doliera. Me dijo lo mismo a mí por teléfono. Pero Marta no quiere espacio, quiere salir, y en lugar de enfrentar lo que eso significa, está dejando que tú y Alba carguéis con el peso. Me senté lentamente, el sofá todavía caliente de donde Alba se había acurrucado la noche anterior. «¿Por qué estás aquí?», pregunté. «Porque me importa». Esa niña al final del pasillo dijo sin dudarlo, «y me importa lo que le pase a esta familia». Justo entonces, unos pasos resonaron en el rellano de arriba. Alba apareció en las escaleras, sus ojos abriéndose de par en par cuando vio a Clara. «Tía Clara». Clara sonrió y abrió los brazos. Alba bajó corriendo y la abrazó tan fuerte que Clara tuvo que dar un paso atrás. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo estabas, cariño». Alba no la soltó de inmediato. «¿Te vas a quedar?» Clara me miró. «Si os parece bien», dijo. Asentí. «Sí, está bien». Más tarde esa noche, los tres nos sentamos alrededor de la mesa de la cena. Comida de verdad esta vez, no sobras ni bandejas congeladas. Clara había cocinado. Alba se había reído. El silencio que había cubierto la casa desde que Marta se fue comenzó a diluirse. Sobre el puré de patatas y el pollo a la plancha, Clara le preguntó a Alba sobre el instituto, sobre el ensayo de la banda, sobre el libro que estaba leyendo. Alba se iluminó como si alguien hubiera encendido un interruptor, y yo me senté allí en silencio,
viendo a mi hija sonreír de nuevo. Cuando la cena terminó y los platos estaban apilados en el fregadero, Clara se giró hacia mí. «No quiero invadir vuestro espacio», dijo, secándose las manos en un trapo, «pero si quieres, puedo quedarme un poco. Ayudar, estar cerca para ella». Asentí, algo atascándose en mi garganta. «Sí, creo que a ella le gustaría eso». Ella dio una pequeña sonrisa. «Creo que todos necesitamos a alguien ahora mismo». Y por primera vez en días, la casa no se sentía como si estuviera encogiéndose. Se sentía como si todavía pudiera contener algo que valiera la pena salvar. Esperanza, tal vez. O algo lo suficientemente parecido. Es extraño lo rápido que el corazón se ajusta a nuevos ritmos. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Clara apareció en nuestra puerta, y en ese tiempo, el frío y la quietud que Marta dejó atrás habían sido reemplazados por algo más cálido, más suave, como los primeros signos de la primavera colándose en un largo invierno. Clara se había convertido en parte de nuestro día a día. No una invitada, no una visita, simplemente estaba aquí. Nunca intentó reemplazar a Marta. No tenía que hacerlo. Simplemente rellenó los espacios en blanco con amabilidad y esfuerzo. Almuerzos para el instituto empaquetados cuidadosamente. Cena en la mesa a las 6. Un suave toque en la puerta de Alba antes de dormir cada noche, seguido de risas tranquilas detrás de ella. Una noche, pasé por allí y oí la voz de Clara. «No dejes que el hecho de que alguien se vaya defina cómo te ves a ti misma, Alba. Dice más sobre ellos que sobre ti». Alba no había respondido en voz alta, pero oí crujir la cama mientras se movía más cerca, y ese silencio lo decía todo. Los cambios en Alba no eran drásticos, pero eran reales. Empezó a hablar más en la cena. Me miraba a los ojos de nuevo cuando le preguntaba por su día. Su postura había cambiado, menos encogida, más erguida. Sus dibujos, una vez taciturnos y llenos de sombras, tenían color de nuevo. Clara nunca lo señaló. No tenía que hacerlo. Un domingo por la tarde, mientras los tres doblábamos la ropa en el salón, Clara sostuvo una de las sudaderas de Alba. «Está más alta», dijo con una sonrisa. «La longitud de ese brazo se está poniendo seria». Me reí entre dientes. He notado que los cereales desaparecen más rápido también. Alba, sentada en el suelo junto a una pila de calcetines, puso los ojos en blanco juguetonamente. «Estoy creciendo, no mutando». Clara lanzó la sudadera a la pila de listo. «De cualquier manera, vamos a necesitar un viaje de compras pronto. Estás a 5 centímetros de usar camisetas cortas». Alba sonrió con suficiencia. «He oído amenazas peores». Esa noche, después de que Alba se fuera a la cama y los platos estuvieran hechos, Clara y yo nos sentamos en el porche trasero, con tazas de té, viendo la brisa mover las copas de los árboles. Ella no había dicho mucho durante la cena. Podía notar que algo se estaba gestando. «¿Estás bien?», pregunté. Ella miró hacia mí, con una pierna subida debajo de ella. «He estado pensando», dijo, con voz tranquila, pero tentativa sobre quedarme. «No solo estar de paso aquí, sino quedarme realmente, hacer esto permanente, si te parece bien». No respondí de inmediato. La miré, realmente la miré. Esta mujer que había aparecido con una maleta y una verdad para la que yo no había estado preparado. Esta mujer que entró en un hogar que se desmoronaba y cosió algo entero de las piezas que Marta dejó dispersas. «¿Estás segura?», pregunté. Ella asintió lentamente. «Sí, no quiero sentir que estoy tomando tiempo prestado más. Alba, ella es familia. Y si puedo ser útil, si puedo ayudar, quiero estar aquí». Dejé que las palabras se asentaran. Luego me recosté, exhalé y dije, «Entonces vamos a hacer que te mudes del todo». Sus ojos se suavizaron. «¿Lo dices en serio?». «Sí», dije, viendo el viento doblar las ramas. «Ya se siente como si vivieras aquí. Mejor hacerlo oficial». Ella sonrió hacia su té. No una sonrisa grande, ni dramática, solo una sonrisa tranquila y plena que encajaba con la noche. Y mientras me sentaba allí junto a ella, con la casa brillando cálidamente detrás de nosotros, me di cuenta de algo. Ya no se sentía como supervivencia, se sentía como un hogar. Mientras continuamos, suscríbete para no perderte las próximas partes. Era una noche de martes en diciembre cuando llegó la llamada. La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas del comedor,
el tipo de tormenta silenciosa que hacía que todo afuera pareciera una pintura. Adentro, la mesa estaba cubierta del caos habitual de entre semana. Servilletas arrugadas, platos medio retirados, Clara riendo suavemente ante una de las bromas sarcásticas de Alba sobre la obsesión de su profesor de matemáticas con los triángulos. Yo no me había reído así en meses. Risa, real y fácil. Entonces, mi móvil vibró sobre la mesa. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. Pero algo en mis entrañas dijo, no lo hagas. Lo cogí, me alejé de la mesa y contesté con un tranquilo hola. Hubo una respiración, luego una voz que no había oído en semanas. ¿Dónde está mi hija? Marta. Fría, afilada, ni siquiera un hola. No me moví, solo dejé que mis ojos se desviaran hacia la mesa. Alba bebiendo su agua, Clara deslizando su plato en una pila. Está en casa, dije rotundamente. Necesito hablar con ella, espetó Marta. Ahora. Tomé air. Más tarde. No, ahora. Alejandro, no juegues, solo pásamela. Estamos cenando, interrumpí. Con tu hermana. Silencio. Solo el leve siseo de la respiración al otro lado. Luego, suave pero claramente, añadí. Está bien, Marta. Se ríe de nuevo. Está comiendo. Está durmiendo. Ya no espera en la ventana. Aún sin respuesta. Deberías saber, continué con voz firme, que ya no pregunta dónde estás, y eso dice más de lo que piensas. Marta finalmente habló, su voz más baja ahora. No tienes derecho a juzgarme. No estoy juzgando. Dije. Estoy observando algo que solías acusarme de hacer demasiado. ¿Recuerdas? Podía sentir la tensión, construyéndose a través del silencio. Desapareciste. Dejaste a una niña de 15 años preguntándose qué hizo mal. Te fuiste y me convertiste en el villano por quedarme. No actúes como si fueras una especie de héroe, Alejandro. Siseó ella. Siempre quisiste el control. Finalmente lo conseguiste. Felicidades. No entré al trapo. En su lugar, miré a la mesa de nuevo, Alba riendo, mientras Clara le lanzaba una judía verde. No estoy intentando controlar nada, dije. Solo estoy protegiendo lo que queda. ¿Y sabes qué? Tu hija no está rota. Ya no. Hubo una pausa, una larga. Luego la línea se cortó. Me quedé allí unos segundos más, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, hasta que la pantalla se desvaneció a negro. Volví a la mesa. Me senté sin decir una palabra. ¿Todo bien?, preguntó Clara, dándome una mirada que decía que ya sabía quién era. Asentí una vez. Sí, solo algo de ruido del pasado. Alba no preguntó. Siguió comiendo, y estuve agradecido por ello. Más tarde esa noche, después de que el lavavajillas zumbara y la casa se asentara, entré en la cocina para coger un vaso de agua. Mi móvil se iluminó en la encimera. 58. Llamadas perdidas, todas del mismo número. Sin mensajes de voz, sin textos, solo ruido. Puse el teléfono boca abajo, apagué las luces y me dirigí arriba. No había más espacio para la confusión y no más espacio para su caos. La nieve afuera seguía cayendo, tranquila, calmada, limpiadora, y por primera vez dejé que cayera sin dejarla entrar. La nieve se había derretido casi por completo para cuando llegó la cena del domingo en casa de los padres de Marta. Lourdes y Paco nos habían invitado, a mí, a Alba y a Clara, como parte de su esfuerzo por evitar que las cosas se desmoronaran por completo. No se trataba de tomar bandos, dijeron. Se trataba de la familia. No había visto a Marta desde la llamada, tampoco a Alba. Condujimos en silencio la mayor parte del camino. Clara en el asiento del copiloto, Alba acurrucada en la parte de atrás, mirando su móvil con un auricular puesto. No había tensión, solo quietud, familiar, del tipo que ya no necesitaba explicación. Cuando llegamos a la casa, las luces ya brillaban en las ventanas. El olor a romero y ajo nos recibió en la puerta, el asado característico de Lourdes. Adentro, la mesa estaba puesta, y Paco, el padre de Marta, nos saludó con su habitual abrazo de oso, fingiendo no notar lo obvio. La cena comenzó como cualquier otra. La conversación iba de puntillas alrededor del elefante en la habitación. Lourdes le preguntó a Clara sobre su nuevo trabajo en la clínica. Paco bromeó con Alba sobre su talla de zapatos que siempre crecía. Yo servía agua en los vasos,
solo para mantener mis manos ocupadas. Entonces, la puerta se abrió y el aire cambió. Marta entró. No iba vestida como alguien que pasa de visita. Llevaba un abrigo oscuro elegante, el pelo arreglado, como si hubiera salido de un catálogo. Se detuvo en la entrada, escaneando la mesa, sus ojos deteniéndose en Alba. «Hola», dijo con una sonrisa entrecortada y ensayada. Todos se congelaron. Alba levantó la vista lentamente, pero no se movió. Su tenedor flotaba sobre su plato. Marta se acercó. No estaba segura de si debía venir, pero pensé que tal vez podríamos hablar. Paco se aclaró la garganta. «Marta, está bien, papá», dijo ella, todavía clavada en Alba. «¿Puedo hablar contigo, cariño? Solo un minuto». Alba se movió, no hacia ella, sino más cerca de Clara. «Estoy comiendo», dijo, simplemente. Su voz tranquila pero clara. Marta parpadeó. «Lo sé, yo solo. No te he visto en tanto tiempo, y pensé que tal vez podríamos dar un paseo después de cenar, solo nosotras dos». Alba miró a su tía, quien le dio el asentimiento más suave. Permiso sin presión. Luego, Alba miró de nuevo a su madre. «¿Por qué ahora?» La sonrisa de Marta flaqueó. «¿Qué quieres decir? No llamaste, no hasta la otra noche. E incluso entonces, no fue para decir que me echabas de menos. Fue para exigir». La voz de Marta vaciló. «Eso no es justo». Alba se encogió de hombros. «Es verdad». Nadie se movió. Los tenedores se quedaron en los platos. El único sonido era el lento crujido del radiador calentando la habitación. Marta miró a Clara. «Supongo que has hecho un buen trabajo poniéndola en mi contra». La expresión de Clara se mantuvo calmada. Yo no la puse en contra. Ella tomó sus propias decisiones. «Es una niña», espetó Marta. Alba se levantó lentamente. «No soy una niña. Dijiste que necesitabas espacio, así que te lo di. Y ahora lo he llenado». La boca de Marta se abrió ligeramente, como si acabara de ser golpeada por una ráfaga de viento frío. Sus ojos se movieron entre su hija y su hermana, luego hacia mí, como si yo pudiera intervenir. No lo hice. Simplemente me senté quieto, viéndola desmoronarse a cámara lenta. Lourdes se levantó finalmente. «Marta, quizás deberías sentarte». Pero Marta sacudió la cabeza. No debería haber venido. Se volvió hacia la puerta, con la respiración superficial ahora. Alba no se movió, no la siguió, simplemente se volvió a sentar, cogió su tenedor y volvió a su cena como si el momento hubiera pasado. Pero para Marta no lo había hecho. Abrió la puerta y salió al frío, cerrándola tras de sí con dedos temblorosos. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo después. Clara puso una mano suavemente sobre la espalda de Alba y me di cuenta de que el control que Marta una vez tuvo sobre esta familia, sobre su hija, había desaparecido. Y no era culpa de nadie, sino suya. El aire de la noche era fresco cuando salimos al porche. El calor de la casa de los abuelos se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por el silencio de una calle tranquila, bordeada de coches y parches de nieve derritiéndose. Alba caminaba por delante con Clara, sus risas débiles pero reales, flotando en la oscuridad como una canción que no necesitaba palabras. Me quedé atrás, aspirando una bocanada de aire invernal. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí, suaves, vacilantes. «Alejandro». Me giré lentamente. Marta estaba allí, con los brazos cruzados, no por calor, sino por protección. Su abrigo colgaba abierto como si ni siquiera hubiera notado el frío. Sus ojos estaban vidriosos. Su voz apenas se oía. «No me di cuenta de lo que estaba haciendo», dijo. No dije nada al principio, solo la observé. La mujer con la que una vez había construido una vida ahora parecía alguien buscando una puerta que ya no existía. «Pensé que necesitaba salir», continuó. «Pensé que si me iba primero, no me sentiría tan atrapada». Asentí ligeramente. «Pero no dejaste una jaula, Marta. Dejaste a una hija». Ella hizo una mueca de dolor. «Lo sé». Y esperó. Dije. «Ella esperó a que te dieras la vuelta. Y cuando no lo hiciste, tu hermana lo hizo». La mirada de Marta cayó. Su voz se quebró. «Lo veo ahora». Bajé al camino de entrada, con las manos metidas en los bolsillos, el viento levantándose. «Tu hermana es una mujer extraordinaria», dije en voz baja. «Ella intervino cuando nuestra hija necesitaba una madre.
Tú te fuiste. Ella no. Marta parpadeó rápidamente, los labios separándose como si tuviera algo más que decir. Pero no salieron palabras, solo silencio, del tipo que vive entre personas que una vez compartieron todo. Asentí una vez y me di la vuelta, caminando por el sendero hacia el coche donde Clara y Alba esperaban, con los faros proyectando un suave brillo en la calle. Detrás de mí, oí el leve clic de la puerta principal de los abuelos al abrirse, y un momento después se cerró de nuevo. Marta había vuelto adentro para llorar sola, y esta vez no miré atrás. La puerta principal se cerró con un clic detrás de nosotros, y así, la noche se sintió tranquila de nuevo. Alba se quitó el abrigo y desapareció escaleras arriba con un tranquilo buenas noches. Sin preguntas, sin miradas pesadas, solo la facilidad de una chica que se sentía segura. Clara se quedó en el pasillo, desenrollándose la bufanda, con las mejillas todavía rosadas por el frío. Me quedé allí, mirándola. La forma en que se movía en esta casa, ahora, como si siempre hubiera sido suya para cuidarla. La forma en que comprobaba cómo estaba Alba, sin agobiar, llenaba un espacio sin reclamarlo. No sabía cómo lo lograba, solo sabía que lo había hecho. Ella se giró hacia mí, sonriendo suavemente. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Sí, creo que lo estoy. Ella se acercó, extendiendo la mano para enderezar el cuello de mi abrigo, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sigo pensando, murmuré, que no tenías que quedarte. Nada de esto era tu responsabilidad. Clara me miró, con ojos amables y firmes. Tal vez no, pero fue mi elección. Tragué saliva. Siempre has estado ahí para mí y para Alba. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Ella se encogió de hombros levemente. Ayudamos a la gente que queremos. Eso es todo. Tomé su mano solo por un momento y dejé que el peso de esas palabras se asentara entre nosotros. Y luego, sin dudarlo, ella se inclinó y me besó. No fue urgente ni dramático. Fue tranquilo, seguro, como algo que había estado esperando su momento para llegar. Cuando nos separamos, no hablé de inmediato. Simplemente la sostuve allí, frente contra frente, dejando que la paz del momento empapara las grietas que una vez se sintieron demasiado profundas para llenar. Creo que Alba ya te ve como familia, dije suavemente. Clara sonrió. Entonces, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Nos quedamos así un poco más, con la casa cálida y tranquila a nuestro alrededor. La tormenta había quedado atrás y en su lugar, un hogar, no perfecto, pero elegido. Y ese fue el final de la historia. Todavía pienso en la hermana de Marta, Clara, la forma en que intervino cuando nadie se lo pidió y se quedó cuando hubiera sido más fácil irse. No nos debía nada, pero eligió convertirse en la persona que Alba más necesitaba. Así que, decidme, ¿hizo Clara lo correcto o nunca fue su lugar para empezar? Hacedmelo saber en los comentarios. Y si esta historia os hizo sentir algo, dadle al botón de me gusta y no olvidéis suscribiros para más.